Continuaremos hoy donde nos quedamos, que ya era en la parte que corresponde al cálculo de los diámetros de las tuberías. Y si tienen alguna pregunta en particular, por favor me la hacen llegar para tratar de responderla, ¿no? De lo que conversamos ayer, ¿le quedó alguna duda a alguien? ¿Leyeron algo en la noche y encontraron algo? ¿O no? ¿O fueron a descansar toda la noche? ¿O estaban viendo la televisión toda la noche ahí de los acontecimientos? Bueno, cuando hablamos de cálculo de los diámetros de tubería, esta es una de las partes, digamos, de los factores que influye bastante en los costos, ¿no? Y es prácticamente determinante hacer un buen cálculo del sistema de red de distribución. En realidad este cálculo va a depender de dos factores. Uno es de la naturaleza del gas combustible, ya sea GLP o sea gas natural. Ayer un colega hacía una consulta sobre si yo puedo usar en la tubería de gas para GLP y cuando venga el cambio hacerlo. Sí lo puedo hacer, pero es un tema de costo. Mayor diámetro de tubería, mayor costo de la tubería. Sí, por favor, mayor costo. Cinco o 6 años. ¿Puedes trabajar con este micro? Porque este micro se apaga. Ya, ok. Si dentro de un periodo prudencial, ya vemos 5 o 6 años, se va a instalar ya la red de gas natural en la zona y se van a hacer el cambio, entonces sí conviene hacer una instalación de GLP con diámetros adecuados para gas natural. Cuestión de que cuando llegue la red, pues simplemente va a tener que cambiar las boquillas de los equipos. Y esto sale económicamente rentable. Pero si está en un sitio donde la red va a pasar dentro de 20 años, entonces no vale la pena gastar la plata. Muchas de las empresas, por los lugares, digamos, al principio que empezaron, ya no, porque ya ahorita está subvencionado. Cuando comenzaron la instalación de las redes, yo recuerdo que en mi casa llegó una señorita muy elegante, ella muy guapa, y me dijo para instalar la red. Dije, chévere, vamos a instalarla. ¿Y cuánto es el costo? No, usted va a ahorrar porque usted solo va a gastar 12 soles en el consumo que va a tener. Y, chévere. Y ahí, y todavía en esos 12 soles le vamos a incluir el costo de la instalación. Chévere, bueno. ¿Y cuánto me cuesta la instalación? 4.000 soles. Y le digo, señorita, mire, hasta mi hija, hasta mis nietos van a estar pagando la red que me costó 4.000 soles instalar. Y porque es mes a mes, es decir, de 12 en sol, que cojan 2 o 3 soles para pagar 4.000, es decir, hasta mi nieto va a tener que estar pagando red, ¿no? Pero además la inversión la hice yo, es decir, que mi nieto es el que va a obtener el beneficio, ¿no?, de haber instalado el gas. Déjenme con mi baloncito de 30 soles que era en esa época. Ahorita no, porque ahorita hay un sistema que es FICE, que financia y subsidia la instalación ahorita, pero el FICE no es para determinada zona con determinado poder adquisitivo, no es para todo el mundo tampoco. Es como en la zona donde hay
Entonces supuestamente dice que hay buenos ingresos, porque es supuesto, porque el hecho de que usted viva en una zona no quiere decir que usted gane bien. Esto no le pueden instalar el gas o tiene que pagarlo, la instalación completa, o financiarla con un banco, es la otra alternativa que le queda. Pero bueno, esto es lo que está hablando sobre el tema de los costos que puedo tener en la instalación de las redes de tubería. Un factor muy importante que hay que tener en cuenta y que lo va a determinar es las caídas de presiones que voy a tener en la red. Es prácticamente lo que va a determinar el diámetro de la red. Yo tengo que lograr que el gas combustible me llegue al punto de consumo a determinada presión y con determinado flujo. Pero este flujo hay que tener en cuenta porque hay limitaciones que están establecidas en las normas. Es decir, la velocidad del gas no debe superar los 10 metros por segundo en instalaciones internas, ni debe superar los 20 metros por segundo en instalaciones externas. Estamos hablando de instalaciones residenciales, ¿ya? Estos parámetros cambian para las instalaciones industriales y para los comercializadores, digamos, en estaciones de servicio y estas cosas. Bueno, ya lo hemos visto. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia en cálculo de redes. ¿Alguno tiene experiencia haciendo cálculo de redes, ya sea de agua o redes eléctricas incluso? El cálculo es igual. Es un cálculo que se hace por tanteo. Es decir, el primer valor se estima, se calcula y se hace la corrida completa. Si sale fuera de los parámetros, pues se coge el parámetro último y se vuelve a hacer la corrida. Es decir, es un tanteo que se va haciendo. Este es la forma más práctica de obtener un buen resultado. Eso de que existe un software, que ese software te lo vende y te lo venden a $5,000 y con ese software tú vas a calcular la red, el que te lo está diciendo es un vendedor. Porque el software al final lo que va a hacer es lo mismo, va a estimar un valor y va a empezar a rotar hasta que llegue al que usted es el que lo detiene. ¿Por qué? Porque ustedes pueden determinar qué velocidad de fluido ustedes desean. La norma pone el límite 10, pero ustedes pueden poner 9, 8, 7, 5, lo que ustedes deseen. Entonces, ustedes son los que mandan, no es que el software es un erudito y te lo da todo. El software es una herramienta para evitar el cálculo tedioso a mano. Pero si son, digamos, como yo, que a veces no creo en los software, y cojo un software y veo el valor y no me gusta, pues hago la corrida yo mismo en Excel y verifico si el software está bien o está mal. Y es válido. Eso se llama validación del software, ¿ya? Para los cálculos de tubería. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a calcular la tubería? ¿Qué es lo más importante a criterio de ustedes? ¿Quién es el que determina todo? El consumo que voy a tener. ¿Y cómo está distribuido el consumo que voy a tener? ¿Y cómo yo voy a distribuir los equipos de consumo que voy a tener? Sí, puede ser que yo tenga el equipo de más consumo en una distribución X, el de mayor consumo lo tenga más alejado del punto de entrega. O puedo hacer que el de más consumo lo tenga más cerca del punto de entrega. Ya eso depende de las condiciones. Cuando se hace una planta nueva,
que se parte de cero, normalmente el punto de consumo, de más consumo, se pone lo más cerca posible del punto de entrega. Pero acá en el Perú lo que nos está pasando ahora es que ya la planta está puesta, está instalada, y era una planta que fue diseñada para trabajar con residual o para trabajar con diésel. Y entonces se buscó ponerla cerca del tanque de diésel. Entonces cuando vas a ver del acceso a donde está el consumidor, ese es casi el punto más lejos que hay. ¿Qué nos trae esto como consecuencia? Que nuestra instalación va a ser más cara, porque el diámetro principal va a ser, tiene que ser de mayor diámetro para poder abastecer el último y las ramificaciones que tenga yo antes de eso, de llegar ahí al final. El número de ramificaciones se calcula. ¿Cuál es el otro inconveniente? Que a medida que vaya avanzando hacia el final, mientras más, digamos, ramificaciones tenga en el camino, voy a ir teniendo más pérdidas. Entonces tengo que manejar el tema de las velocidades y el tema de las caídas de presión. Ahí hay que manejarlo bien y se puede uno ayudar, digamos, en el caso de las velocidades, se puede ayudar disminuyendo diámetros. Pero en el caso de la caída de presión, solo lo puedo resolver compensando. ¿Por qué? Porque esas caídas son inevitables, porque es el roce del producto con las paredes de las tuberías, que eso no lo podemos evitar. Si quisiéramos, digamos, obtener el mínimo de fricción, podemos mandar a hacer la tubería con una rugosidad interna, siempre y cuando ustedes estén dispuestos a gastar un montón de plata por el periodo especial de fabricación de la tubería, que se lo hacen. Los fabricantes le hacen la tubería con la rugosidad interna que ustedes le pidan, pero prepárense para pagar, porque ahí sí le van a cobrar bastante caro. El otro aspecto que tenemos que ver es el cálculo de cada una de las arterias. Es decir, yo puedo tener una arteria principal y puedo tener arterias, digamos, complementarias o secundarias. Pero no quiere decir que sea una arteria directa, no quiere decir que de la principal tiene que ir directo a un solo punto de consumo. De la principal puede salir una arteria secundaria y esa arteria ir a varios puntos de consumo, a 3 o 4 puntos de consumo. Entonces ya el cálculo de la red se va haciendo un poco más complejo. Y puede llegar hasta tal punto donde quizás sea pertinente, en lugar de tener una red principal y varias arterias, que sea lo más práctico hacer un anillo de tubería, de tubería principal, y a partir de ahí sacar las arterias. ¿Dónde se usa esto? ¿Dónde se hace esto? ¿Dónde se utiliza? Se utiliza por ejemplo, en las fábricas de planchas de vidrio o de envases de vidrio, donde los consumos de los hornos de fundición y el consumo de los hornos del alivio de tensión de los envases son de alto consumo. Si usted pone ahí una línea principal para que abastezca todo, yo se lo juro, porque lo he trabajado, que no da. No hay el diámetro de tubería que va a tener que poner un diámetro de tubería de 14 pulgadas. Incluso mover la tubería al costado del horno de 14 pulgadas es un problemón. Entonces la forma más práctica es hacer un anillo. Y ese anillo lo alimento con 2 ingresos de gas. Es decir, le hago la forma pueden hacer la que ustedes quieran, puede ser triángulo, hexágono, cuadrado, círculo, con 2 ingresos de la línea de alimentación.
¿Por qué los ingresos? ¿Qué es lo que se busca? En ese caso, ¿qué estoy buscando? ¿Estabilizar qué? La presión. ¿Por qué? Porque tengo mucho consumo que va a ir bajando a lo largo de la línea. Con el anillo estabilizo presión y también me facilita disminuir los diámetros de los ramales secundarios porque me queda mucho más cerca para la línea principal. En el caso del GLP, existen dos líneas. Normalmente GLP dentro del recipiente o dentro del cilindro, dentro del contenedor, vamos a decirle para resumir todo, está aproximadamente entre 90 y 120 psi. Y el consumo en los equipos está a 11 pulgadas de columna de agua. Estamos hablando de, bueno, en PSI no se lo puedo decir porque es 0.000, en milibar serían 5 milibares. Esto, digamos, requiere de una bajada de presión una diferencia de presión bastante amplia. Por lo tanto, se hace una primera reducción de presión, que es lo que se llama el regulador de alta. ¿Alguien trabaja con GLP acá? ¿Sí? Bueno, los reguladores de alta existen de dos tipos. Uno industrial, que reduce la presión de 90 o 100 a 20 psi, y otro doméstico que reduce la presión de 90-100 a 5 psi. Y hay un sistema que es un sistema dual, que es para los centros comerciales, digamos, las cocinas estas que hay en los restaurantes, que son de quemadores de alto consumo. En esos casos hay un regulador que es de baja especial para ellos, que trabaja a 2 psi. Es un regulador que se pone directo en el tanque, baja a 2 psi y de 2 psi ya va al consumo. Pero le indico que es en centros comerciales. No se usa en residenciales. Tampoco está permitido ponerlo, digamos, en un edificio que tenga una parte comercial en la primera planta, poner este tipo de regulador siempre y cuando haya vivienda en la parte superior. ¿Por qué? Porque una fuga de GLP a 2 psi, la concentración es tan rápida que si hay una deflagración, se puede bajar el edificio. Entonces, no se permite. Ya ha habido algunos casos de eso, no acá en Perú, sino en el extranjero, y a partir de eso se establecieron limitaciones. El otro, bueno, ya vimos la demanda. Hay dos formas para calcularlo. Uno es que yo calcule el consumo en energía y otro es que haga el cálculo a partir de el consumo de volumen. Lo más utilizado es consumo de energía y se hace bajo las unidades inglesas. O mejor dicho, en el Perú se calculan más con unidades inglesas. También se pueden calcular con las unidades del sistema internacional, que es el kilowatt. En lugar de BTU, hora es kilowatt hora. Cada vez que se haga un cálculo de la tubería, se aplican todas las leyes de la mecánica del fluido, ¿no? Y se dejan también todas las reservas para el cálculo en esto. Por lo general,
siempre se selecciona, ¿cómo explicarle esta parte que me entiendan mejor? Siempre va a haber una diferencia entre mi valor de cálculo, ¿ya?, y el valor comercial que yo voy a optar. No sé si me entienden lo que quiero decir en esto. ¿Me entendieron? Ya, esa reserva no debe ser menor que el 10%. Es decir, yo quiero ponerle un ejemplo. Yo hago un cálculo, ¿ya? Y el cálculo me dio 7.16, ¿ya? ¿Cuál sería? Vamos a milímetros mejor para poder llevarlo más rápido a porcentaje. Hago un cálculo y el cálculo me dio de 8 milímetros. ¿Y dónde me voy yo? Es decir, ¿cuál es el valor estándar sobre 8 milímetros? Sería 10, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, si el cálculo me da 8, yo me puedo ir al valor de 10. Pero si el cálculo me diera 9.5, aunque 10 sea el inmediato superior, ya no me puedo ir porque no estoy dejando el 10% de reserva. Si no, me tenía que ir a 12. ¿Me entendieron lo que se quiere decir? Es decir, siempre hay una reserva de un 10% para las pérdidas que pueda tener en la línea. O sea, la decisión en función al diámetro comercial. Al diámetro comercial. Pero siempre dejando una reserva, ¿no? Por eso le decía que en todo este procedimiento hay márgenes de seguridad que, bueno, cuando yo estudié la mecánica de fluido, que es mi especialidad, o parte de mi especialidad, no toda, tenía el profesor que me decía que en todo proyecto de ingeniería hay un 10% que uno se tiene que echar en el bolsillo, y aunque le cueste un poco más de plata, nunca lo ceda, nunca lo saque, porque ese es tu valor profesional. En aquella época uno, estudiante, como que no lo sabía. Después, cuando uno se informa más, eso no es que fuera un hecho de él, es que las normas lo piden que le des un 10% de reserva. Es decir, está establecido, no es que lo hagamos porque yo quiero. Hay colegas que lamentablemente se arriesgan y hacen proyectos y se pegan al mínimo. ¿En qué puede afectar esto? Pues simplemente puede afectar en que en el caso de que ocurra una emergencia, la línea o la tubería no va a tener capacidad para evacuar la expansión que se va a generar con el calor que reciba la línea. Y no va a poder evacuar hasta las válvulas de alivio que tenga el sistema. Y va a fallar la tubería. Esto ocurre normalmente, bueno, ya esos son casos extremos. Cuando hay un sismo, ya ahí, digamos, en algunos casos soporta las variaciones, pero en otros, digamos, no. El hecho de que haya un 10%, este 10% no es solo aplicable a la pérdida, sino también se incrementa la resistencia de la tubería. Si resiste más una tubería de 12 milímetros que una tubería de 10, mecánicamente hablando, tienen características mejoradas. Por eso le hablaba del tema de, en los casos de los sismos, resiste mucho mejor, es decir, tiene mejores características. No son infalibles, puede fallar, depende de la magnitud del sismo. El sismo, cuando empieza, nadie sabe hasta cuándo va a llegar, ¿no? Ni sabe el tiempo que va a durar.
Yo acá me admiro porque cada vez que hay un temblor todo el mundo dice, tranquilo, tranquilo, ya va a pasar, ya va a pasar. Y yo le pregunto, ¿y quién te dio la información de que ya va a pasar? Yo mejor me voy afuera y conversar.